Muy bien. Entonces, en el cuaderno el título es La tecnología y la tecnología del siglo XXI y estamos copiando lo siguiente. La tecnología es el uso de herramientas y técnicas para producir. Solamente vamos a colocar para producir, ¿sí? Vamos a resumir un poquito, porque está algo largo el párrafo que tenemos acá. Entonces, vamos a resumir un poquito. Entonces, la tecnología, niños, va a ser, así resumidamente, la definición, el uso de herramientas y técnicas para producir algo, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, título o subtítulo. este es el título de hoy, ¿sí? Es un subtema de lo que estábamos viendo. Dice aquí, por ejemplo, la piedra fue el primer instrumento utilizado por los seres humanos para cortar o rasgar. Imagínense cómo le hacían para cortar con una piedra, ¿verdad? Muy difícil. Dice Pero eso ya es luego, un instinto. no, dice que al principio solo usaban la piedra. Ya después dice que empezaron a afilarla. Dice aquí, luego afilaron una de sus caras y la unieron a un palo de madera y surge el hacha. O sea que al principio solo tomaban las piedras que vieran ellos más delgaditas o más afiladas y las utilizaban para cortar. Luego se dieron cuenta Yo que si fabriqué eso. afilaban esas piedras y las unían a un palo de madera, era mucho más fácil cortar y de ahí surge el hacha, que dice que utilizaron para construir sus viviendas y cultivar. Fue la primera revolución industrial sobre la tierra. O sea, niños, ¿Cómo le hicieron para matar animales? ¿Cómo le hacían para cazar? imagínense, al principio era muy difícil para ellos cazar, ya después con la invención del hacha fue mucho más fácil. Además, para construir sus viviendas también fue muy fácil, porque imagínense, ellos construían sus viviendas de madera. ¿Cómo le hacían para cortar la madera con una piedra? Era demasiado complicado, ¿verdad? En cambio, ya cuando ellos crearon el hacha, fue mucho más fácil poder cortar la madera para construir sus hogares. Por eso es que les decía yo, todo esto va atado de la ciencia, porque si el ser humano no hubiera evolucionado como estábamos viendo ahorita en ciencias naturales, jamás hubiera mejorado su capacidad, su intelecto, ¿verdad? Y con esto no hubiera producido tantos inventos que le han ayudado para mejorar su estilo de vida. Ya el ser humano, si no hubiera evolucionado, se hubiera extinto desde hace años, ¿verdad? Porque cada día que pasa, el ser humano necesita de un nuevo invento para ir mejorando su calidad de vida y para ir facilitando las actividades diarias que realiza. Imagínense, ahora que el ser humano tiene que trabajar todos los días y muchos seres humanos trabajan hasta en la capital, ¿cómo haría el ser humano para ir a sus trabajos si no existiera, por ejemplo, el carro, la moto o por lo menos la bicicleta? ¿Verdad? Sería súper complicado. Un caballo no En un burrito. Un caballo no resistiría ir hasta la capital sin descanso. O sea, no podrían ir a trabajar en un caballo, porque el caballo necesita descansos. Yo en un burrito, digo yo. ¿Qué mandas, Santi? Mi papá trabaja hasta allá en la capital. Y verá que necesita tener un carro para llegar hasta allá, o por lo menos un medio de transporte, una moto, o irse en bus que lo lleve, pero no podemos... Papá trabajaba en la zona 13. ¿En dónde? En la zona 13, en un taller que ya me llevó a ver cómo funcionaba antes. Hasta la zona 13. Sí, dice que él se iba a pie porque el bus lo dejaba hasta donde está Torre Reformador y él se iba a pie a la zona 13. A la vera. Sí, imagínate, si hubiera ido siempre a pie desde tu casa hasta allá. Eso le hubiera dolido. Una vez me dijo, te voy a enseñar cómo caminaba. Y de así, aunque pasaban buses, él me decía, no, a pie. Y sí terminé cansado. ¿Verdad que sí? Y eso que fue solo un día. Por eso les digo, el ser humano necesita de la tecnología para poder sobrevivir, porque es una forma de mejorar la calidad de vida del ser humano. Imagínense si no tuviéramos las computadoras y los celulares inteligentes en estas épocas de la pandemia, ¿cómo le haríamos para recibir clases? ¿Verdad? Imagínense que solo existieran los frijolitos. Sí saben, sí conocieron los celulares, los frijolitos, ¿verdad? Sí, yo tenía uno. Mi papá me enseñó eso. ¿No sabes cuáles son? Sí, teacher. Sí, teacher, que son así. Eran unos celulares cuadraditos así, mira, chiquitos, que solo traían 12 botones, que eran los botones con los que marcaban los números telefónicos, el asterisco y el numeral. Eran 12 botones. Frijolito, ¿verdad, teacher?
Ajá, y la No, pantalla mira. ni siquiera era a color, sino que la pantalla era verde con letras negras o anaranjada con letras negras o Mi blanca. papá la tenía, teacher. Teacher, prácticamente Ujú. como se mira un Nokia, Ajá, la pantalla de un Nokia era antiguo. súper, súper sencillo. Y saben que incluso los celulares de antes no tenían chip, No. no Sí, tenían cierto, chip. teacher. Los celulares de antes solo era batería y teléfono, y dentro del teléfono venía como que ya la función habilitada para poder llamar. Pero el problema que había es que, imagínense, yo me recuerdo que mi papá tuvo uno de los primeros celulares, que era un celular negro que parecía ladrillo, era gigantesco. Y entonces venían ustedes, agarraban el teléfono y lo tenían que abrir porque donde estaban los números traía una tapaderita que se abría para abajo. Porque si no traía esa tapaderita y ustedes lo metían en su bolsillo, se empezaban a marcar los números solos y se gastaba todo el saldo. Pero lo feo de ese teléfono es que abrían la tapaderita para marcar los números. Sacaban la antenita porque tenían que sacarle una gran antena a los celulares, que era toda aguada y toda larga y que se quebraba cada rato. Y tenían que marcar primero un código en ese celular. Me recuerdo, había que marcar un código. Después de marcar el código, les contestaba una operadora. Ya cuando la operadora les daba permiso, ya podían marcar ustedes el número a donde querían llamar. Se tardaba como media hora otra vez y ya al fin los dejaba llamar y ya podían hablar. Y si la persona a la que llamaban no les contestaba, tenían que volver a hacer el procedimiento desde el principio para volverlo a No llamar. puede ser. Está bien tedioso. Como una imagen Mejor de ir de una vez un... personalmente, ¿va? Era más rápido, creo yo, ir personalmente. Y antes nada de que, así como ahora que mandamos los mensajes que querramos por Facebook o por Messenger o por WhatsApp, que los mensajes son gratis y uno envía todos los que quiera, ¿no? Antes solo existía la bandeja de mensajes de texto de los celulares y solo los dejaba escribir 50 caracteres, o sea, 50 letras. Podían escribir mensajes de 50 letras. Los espacios contaban como una letra también. Entonces tenían que escribir mensajes bien cortos porque cada mensaje valía un quetzal. Si ustedes se pasaban de los 50 caracteres, por ejemplo, que ponían 51 letras, ya les marcaba el teléfono como que eran 2 mensajes, entonces ya les cobraba 2 quetzales. La gran teacher. O sea que antes nada de que, ay, soy Hillary, voy a hablar con Génesis toda la tarde por mensaje. No, ya no se podía. Era carísimo enviar mensajes. Pues estamos al ejemplo más común, ¿verdad? Cabal. Muy bien. Esos eran unos ejemplos que les quería dar. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la revolución industrial. ¿Sí? Pero vamos a seguir aquí en otro párrafo del mismo tema, ¿verdad? La Terminator. revolución industrial, vamos a ver qué es la revolución industrial, fue el cambio que se produjo en Inglaterra en el siglo 19. 18, entre el siglo 18 y 19. Ajá. No. Teacher, Siglo 18. ¿Manda, Nayeli? ya me duele la mano tanto escribir porque en expresión escribí mucho. No, pero yo solo A les mí voy a me gusta escribir resumido el párrafo, no se preocupen. Yo solo lo más importante, porque el otro párrafo era de 10 líneas y yo se los dejé de 1,5 líneas, miren. Yo lo resumí. Entonces aquí, la revolución industrial fue el cambio que se produjo en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando la sociedad dejó de basar su economía en la agricultura y pasó a depender de la industria. ¿Sí? A niños, que fue un proceso mediante el cual la sociedad ya no basó la economía del país solo en la agricultura, ¿verdad? Solo en las siembras y en la comida, sino que empezó a depender la economía también de la industria, o sea, de los inventos, de la tecnología, de todo lo que se creara, ¿verdad? En la industria hablamos de todos los productos que se producen así en cantidad, en masa, ¿verdad? Por ejemplo, la ropa, los teléfonos, las computadoras, hasta las sillas y mesas de comedor, por ejemplo, los muebles. ¿Qué otra cosa se produce así en masa? Bueno, en la actualidad de todo, ¿verdad? Útiles escolares, zapatos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo Sí, lo que nosotros podemos ver que se produce Gorras. así en masa.
gorras, hablando de mi gorra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya se dejó de basar la economía solo en la agricultura, solo en las frutas y las verduras, ¿verdad? En la comida, y pasó a depender de la industria, la economía de ese país, ¿verdad? A eso es entonces a lo que le llamamos nosotros revolución industrial. Ahora solo voy a leer lo que sigue para que no lo tengan que copiar. Dice, los cambios industriales trajeron consigo la máquina de vapor de James Watt, que fue utilizada para mover motores y máquinas textileras. Después fue empleada para mover una locomotora y nace el ferrocarril inventado por Richard Trevithick. Qué raro ese nombre, Richard Trevithick. La revolución industrial entró a Guatemala cuando era gobernada por Justo Rufino Barrios, quien adquirió los primeros ferrocarriles utilizados para transportar café de las zonas productoras a los puertos. Luego se construyeron beneficios para limpiar y preparar el grano de café seco y se establecieron las primeras textileras industriales en Guatemala y Quetzaltenango. Ya vieron, textileras son las industrias que se encargan de producir todo lo que son prendas de vestir, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, ya vieron, dice que con esta revolución industrial se creó lo que se llama la máquina de vapor, que era el motor que funcionaba a base de vapor, ¿verdad? Que se comenzó utilizando para mover máquinas textileras, dice, y después ya fue empleada para mover locomotoras. Ustedes saben que la locomotora prácticamente se podría decir que es el antecesor del tráiler, ¿verdad? Porque antes en los ferrocarriles era que se transportaba todo lo que era producto de un país. Ahora ya saben ustedes que ha sido sustituido el ferrocarril por lo que son los trailers y los camiones que pasaron a ser los encargados de transportar todo el producto que se maneja, que se importa o que se exporta dentro del país, ¿verdad? Pero sí, gracias a esta revolución fue que empezaron a crearse entonces un sinfín de inventos, pero como dice aquí, el más importante de todos en esta época fue la máquina de vapor, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, niños, eso sí lo podrían anotar. El invento más importante de la revolución industrial fue La máquina de vapor. la máquina de vapor. Muy bien. Está poniendo atención Saúl. Muy bien. Entonces ese fue el invento más importante de esa época de la revolución industrial. La máquina de vapor. Muy bien. Ahora, niños, hablábamos de la tecnología también del siglo XXI. Recuerden que la tecnología tiene que ir evolucionando al igual que el ser humano. No nos vamos a quedar con la misma tecnología vieja de toda la vida. Incluso, si ustedes se dan cuenta, los carros fueron creados a principios del siglo XX, o sea, por los años 1900 y algo, ¿verdad? Entonces, si ustedes comparan un carro de principios del siglo XX con los carros que tenemos en la actualidad, ustedes van a notar un sinfín de evoluciones. Incluso, si ustedes comparan un carro de los 80s, que ya no es tan viejo comparado con los de principio de siglo, ¿verdad? Ustedes compararan un carro de 1980 con un carro de la actualidad, igualmente van a notar un sinfín de cambios. Por ejemplo, los carros de los 80 no traían radio para meter cassette ni para meter CD, solo era radio para escuchar la radio de... Son más duros. ¿Cómo? Son más duraderos los de antes. Ajá. Teacher, Eso se debía a que eran más simples los funcionamientos. ¿Qué Teacher. manda? Dos cosas. Uno, cuando Ajá. llegó el primer carro aquí a Guatemala, fue un suceso bien importante y bien reconocido, porque era de una marca que ya no existe, pero solo para que se den una idea de la evolución que ha habido en esos carros, es que aparte de que parecía carruaje, solo contaba con 2 cambios de velocidad. Ah, exacto. Eran más simples y además los primeros carros que fueron creados funcionaban con vapor de agua, ¿sabían ustedes? O el chato no sé qué, que es aquí un camión que se inventó aquí en Guatemala, que ya no existe, pero en su momento no era tan usado porque no tenía tanta potencia para poder soportar tanto peso, pero sí fue un bonito camión. Pues no era de tan buena calidad, por eso es que no se vendió tanto. Si hubiera sido de buena calidad, todavía veríamos chatos en la actualidad. No Pero era tan- bonito.
¿Qué manda? Los carros fueron creados casi que por 1900. Ajá, Sí. exacto, por eso les digo a principios de siglo, pero eran carros súper sencillos, como dice Saúl. Sí, Eran carros de teacher. los más simples de todos. El que me mandaste sí es un frijolito, Ivana, esos eran. Ok, teacher, pero algo así eran los primeros carros, que eran así simples. Ahorita